¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios? ¿O es solo una colección de escritos religiosos antiguos llenos de buenas ideas? ¿Podemos confiar en su veracidad, incluso en áreas como la historia, la ciencia o la moral? Quédate conmigo porque hoy vamos a descubrir por qué la Biblia es más que un libro. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Comencemos con nuestro texto esencial. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra inspirada, que literalmente significa soplada por Dios o exhalada por Dios, no se refiere a una inspiración artística o emocional, como la de un poeta, sino a una acción sobrenatural de Dios por el cual comunicó su palabra a través de hombres que fueron llevados por el Espíritu Santo. La inspiración bíblica es verbal, es decir, cada palabra cuenta, y plena, toda la escritura lo es. No se trata solo de ideas generales inspiradas, sino de palabras específicas elegidas por Dios. Cada término, cada frase, cada línea forma parte de un mensaje perfectamente revelado por Él. Por eso, la escritura es útil y es suficiente. Enseña la verdad, corrige el error, confronta el pecado y forma carácter conforme a la justicia de Dios. No deja espacio para manipulaciones humanas ni para desechar pasajes incómodos. Es nuestra autoridad final y norma de vida. Como segundo punto, Hebreos 1, versículo 1 y 2 nos menciona dos formas en que Dios habló. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este pasaje nos presenta con claridad dos grandes etapas de la revelación divina. En primer lugar, en el Antiguo Testamento, Dios habló a los padres por medio de los profetas. Lo hizo de muchas formas, visiones, parábolas, símbolos, ceremonias, incluso con su propia voz audible o escribiendo con su dedo en piedra. No era un mensaje humano ni una colección de reflexiones religiosas o sabiduría piadosa. Era Dios mismo revelándose en la historia, mostrando su carácter, sus mandamientos y su voluntad. En segundo lugar, en el Nuevo Testamento, Dios ha hablado de manera definitiva a través de su Hijo Jesucristo. Esta revelación alcanza su máxima expresión en la persona y obra de Cristo y se extiende a través del testimonio apostólico en los Evangelios, en el libro de los Hechos, en las epístolas y en el Apocalipsis. Aquí no solo se nos dice lo que Dios quiere, sino que se nos muestra quién es Dios, encarnado en el Hijo. Es importante entender que esta revelación no es una experiencia emocional subjetiva, ni una iluminación personal. Es comunicación directa de Dios al ser humano, en palabras reales y en hechos históricos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios habló. Y lo que tenemos en nuestras manos es su palabra y no palabra del hombre. Como tercer punto, el proceso de inspiración, según 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21, nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este texto nos revela cómo ocurrió el proceso mediante el cual recibimos la Escritura. La Biblia no es producto de la iniciativa humana, ni de pensamientos religiosos elevados o reflexiones piadosas. Su origen es totalmente divino.
Dios eligió a hombres reales con personalidades, estilos y contextos propios, los cuales fueron llevados como el viento impulsa un velero por medio del Espíritu Santo. Ellos hablaron y escribieron lo que Dios quiso comunicar. No fue un dictado mecánico, pero tampoco un esfuerzo humano iluminado. Fue una acción milagrosa del Espíritu. Cada palabra escrita fue exactamente la que Dios quiso que se escribiera, sin error, sin omisión, sin adición. Así, lo que tenemos en la Biblia no es palabra de hombres religiosos, sino palabra del Dios viviente, comunicada por medio de instrumentos humanos que fueron capacitados y guiados por el Espíritu de Dios. En cuarto lugar, no solo ideas, sino palabras inspiradas. Existe una idea equivocada y muy extendida que lo importante en la Biblia es solo el mensaje general, no las palabras específicas. Pero, ¿cómo se transmite un mensaje sin palabras? No se puede comunicar pensamientos sin lenguaje, y Dios eligió usar palabras para revelarse. Jesús mismo declaró en Mateo 24:35, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». No dijo mis ideas ni mis conceptos, sino mis palabras. Los profetas no registraron intuiciones espirituales, sino declaraciones divinas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos ellos dijeron, «Vino a mí palabra de Jehová». Pablo escuchó palabras del cielo. Juan en Apocalipsis oyó una voz que le ordenó, «Escribe las cosas que has visto». Esto nos enseña que la inspiración bíblica no es conceptual, sino verbal. Dios no solo inspiró el mensaje, sino también las palabras en que fue transmitido. Por eso, la Biblia no es una colección de ideas religiosas profundas, sino una revelación divina precisa, escrita con palabras intencionales dirigidas por el Espíritu Santo. Cada palabra cuenta, cada frase fue inspirada, cada pasaje tiene un propósito. En quinto lugar, la Biblia es exacta en todo, historia, ciencia y profecía. La inspiración de la Escritura no se limita solo a temas espirituales o morales. La Biblia es precisa en todo lo que afirma, incluyendo la historia, la geografía, la ciencia y la profecía. Algunos ejemplos asombrosos podemos encontrarlos en Génesis 1:1, en el que se declara, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». En esta sola frase encontramos los 5 fundamentos de la ciencia moderna. Tiempo, en el principio, acción, creó, fuerza, Dios, espacio, los cielos, y materia, la tierra. Todo lo necesario para el universo contenido en un solo versículo. En Josué capítulo 10 menciona que el sol se detuvo, lo cual ha sido criticado por su supuesta inexactitud científica. Pero, como hoy decimos, el sol sale, es una descripción desde la perspectiva humana. La Biblia habla con exactitud, pero también con lenguaje común comprensible. Otro ejemplo en Segunda de Reyes 18 y Números 11 fueron señalados como errores históricos o numéricos. Sin embargo, estudios arqueológicos y análisis lingüísticos han demostrado que los supuestos errores eran, en realidad, precisiones culturales del contexto hebreo. Ezequiel 26 profetizó la destrucción de la ciudad de Tiro, con detalle impactante. No solo sería arrasada, sino que sus piedras serían arrojadas al mar. 200 años después, Alejandro Magno usó los escombros de la ciudad para construir un istmo hacia la isla donde se habían refugiado los habitantes. Literalmente cumplió lo que el profeta había dicho. En conclusión, la Biblia no contiene suposiciones religiosas ni errores culturales. Es exacta en todo lo que afirma, porque su autor es el Dios de toda verdad, el creador de la historia, de la naturaleza y del futuro.
Cuando Dios habla, habla con autoridad absoluta sobre todo lo que existe. En sexto lugar, ¿para qué nos fue dada la Biblia? Vayamos a 2 de Timoteo 3:17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo nos muestra el propósito final de la Escritura: formar personas completas, maduras, útiles para Dios. La Biblia no fue dada simplemente para informarnos, sino para transformarnos. No es un libro académico o filosófico, es una herramienta viva que nos corrige, nos instruye, nos disciplina y nos equipa para hacer todo lo que agrada a Dios. Cada pasaje tiene el poder de moldear nuestro carácter, renovar nuestra mente y guiar nuestras decisiones. No hay parte de la vida cristiana, ya sea adoración, servicio, familia, trabajo o lucha contra el pecado, que no sea abordada, afirmada o redirigida por la palabra de Dios. Y algo crucial, no es opcional. La Escritura es suficiente, es necesaria y es autoritativa. Sin ella no podemos vivir una vida que glorifique a Dios. Es el alimento del alma, la brújula del corazón y la espada del espíritu. En séptimo lugar, ¿cómo debemos responder a la palabra de Dios? Si la Biblia es la palabra inspirada de Dios, verdadera, suficiente y viva, entonces nuestra responsabilidad es clara. No podemos acercarnos a ella con indiferencia, apatía o superficialidad. Estas deben ser nuestras respuestas. Letra A, creerla, porque no es palabra de hombre, sino verdad eterna del Dios vivo, Juan 17:17. Letra B, estudiarla con humildad, reverencia y profundidad, como quien escudriña un tesoro. Salmo capítulo 1, versículo 2 y Hechos 17, versículo 11. Letra C, obedecerla, porque transforma nuestra mente y moldea nuestro carácter. Santiago 1:22. Letra D, defenderla, con mansedumbre pero con firmeza, en un mundo que la desprecia. Judas 3, 1 de Pedro 3:15. Y letra E, proclamarla, porque solo ella puede dar vida, consuelo y salvación. 2 de Timoteo 4:2. Jesús mismo lo dejó claro: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo 4:4. Invertimos tiempo, dinero y energía en alimentar nuestro cuerpo. Pero, ¿estamos alimentando nuestra alma con la palabra que da vida? Que el Espíritu Santo despierte en nosotros una pasión renovada por la Escritura para creerla, vivirla y anunciarla con convicción. Gracias por acompañarme en este episodio. Si fue de bendición para tu vida, te animo a compartirlo con alguien que necesite ser fortalecido en su fe y en el amor por la palabra de Dios. No olvides suscribirte al canal para seguir creciendo juntos. En el próximo episodio seguiremos profundizando en verdades fundamentales que nos ayudan a vivir una vida verdaderamente centrada en Cristo.